Bienvenidos todos. Bienvenidos los hermanos que van llegando. Y estamos felices de poder estar celebrando en este día, el Día del Señor, una celebración especial que tenemos hoy con el Señor. Además de ser el Día del Señor, tenemos un día de regocijo, porque dice la palabra que hay más gozo en el cielo cuando una persona reconoce sus pecados que por todos los que ya lo reconocieron antes. Y hoy hay fiesta porque el testimonio de una persona que ha entregado su vida al Señor va a ser confirmado por el bautismo. Omar, yo estaba esperando que tú hicieras una petición en las oraciones y me pareció como que no te dieron tiempo a decirlo. Y me quedé con una carga por dentro. ¿O tú crees que no es necesario? ¿O sí? Omar tiene su papá y su mamá afectada en salud y su papá creo que también está afectado. Ponte de pie para que los hermanos te vean. Y yo pido que hagan oraciones por él, para que Dios le dé fuerza para hacer una fortaleza para su familia también y para su esposa. Ellos están haciendo planes de unirse con el Señor en bautismo, ella particularmente, y hacer algunos arreglos. Él también perdió el trabajo hace unos días. Y el comentario que me hizo Álvaro de caso es como que él dice, me he dedicado, me he consagrado al Señor y ahora me está azotando el enemigo. Pero eso es así. Cuando una persona quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que padecer persecución. Y el diablo es el primero que quiere. Así que no te rindas, ¿ok? Dale a Dios toda la gloria y Él proveerá. Oren por Él. Hay otra cosita que quisiera destacar. Yo no sé si todos ustedes saben qué representa esto. Esto está ardiendo aquí todos los días. Esto no se para. Es un altar. Está ardiendo 24 horas. Es el altar de las oraciones, simbólicamente. Sin embargo, aquí dentro usted tiene la opción de echar peticiones. Y estamos orando por esto durante toda la semana. Juntamente con esta casita que con el tiempo va a ser sustituida, cuando la vayamos a terminar, a quemar las peticiones que están ahí, vamos a usar esto solamente. Aquí vamos a poner también la lista de nombres de personas por las cuales usted está orando para que conozcan el Evangelio. Pero lo importante de esto, que además de poner casos personales de salud y todos los demás casos que usted quiera, lo importante es perseverar en la oración. El miércoles tuvimos un culto muy bendecido aquí en la iglesia, donde hablamos de la importancia de no desmayar en la oración, no desmayar. Orar permanentemente, orar sin cesar es no desmayar hasta que tengamos, ¿qué cosa? La respuesta, cualquiera sea la respuesta. Pero no debemos tirar las oraciones y dejarlas ahí como que automáticamente son contestadas o no y que ya Dios no va a responder. Dios está esperando que usted persevere en lo que le ha pedido. Por lo tanto, si usted tiene oraciones puestas en alguno de esos dos lugares, debemos recordarle que debe estar orando permanentemente por ellas. Y vamos a estar haciendo esto durante todos los días de la semana. Recordar nuestro altar de oración, que la llama estará ardiendo permanentemente en señal de la presencia de Dios en nuestras oraciones a través de su Espíritu Santo. El miércoles vamos a completar ese estudio y estamos invitando a la congregación a venir porque se va a hacer una presentación muy especial, particularmente relacionada con la función o la misión de la iglesia en el mundo. ¿Para qué Dios nos ha llamado? ¿Cuál es nuestra misión? Y vamos a escuchar testimonios muy especiales de personas que han podido entender cuál es el propósito de Dios para sus vidas, que vienen de otras denominaciones y están reconociendo al verdadero Dios a través de su santa divina palabra. Así que el miércoles es un día de regocijo también y estamos pensando que los que vengan, hermano Greenwood, no tengan que hacer sacrificios, sino que lo hagan con gozo también. Porque este también es un día de adoración.
es un día de testimonio, un día que el Señor ha señalado, o la iglesia lo ha puesto, para que podamos renovar nuestras energías. El miércoles viene a ser como una ofrenda voluntaria al Señor. El sábado es un día del Señor. El sábado usted no le queda otra que venir, porque es el día del Señor. No es su día. Dios dice 6 días para ti y el sábado para mí. El miércoles es el día en que usted puede decir yes or no, sí o no. Y si usted dice sí, voy a sacrificar mi tiempo y mi energía y mi comodidad para ir a la iglesia, usted está haciéndole al Señor una ofrenda voluntaria. Y la Biblia nos dice en todo el Antiguo Testamento que las ofrendas voluntarias son o eran las ofrendas de olor grato al Señor. Las ofrendas voluntarias son de olor grato al Señor. Usted no está obligado a hacerla, pero cuando usted la hace, eso a Dios le agrada en una forma muy especial. Así que esperamos que este miércoles podamos tener nuestra reunión con una mejor ofrenda al Señor de hermanos y hermanas que dediquen el tiempo para Él. El próximo sábado, y yo estoy metido aquí en un terreno de anuncios, pero es importante que lo haga, vamos a tener una visita muy especial de algunos hermanos que van a venir de la iglesia de West Palm Beach, en Manuel. Y ellos van a estar reforzando la sociedad de jóvenes que nuestra hermana Alexandra va a presentar, y van a traer música y algo muy especial. Eso va a ser a la puesta del sol. ¿A qué hora exactamente? A las 6:30. Así que, por favor, vamos a estar presentes para participar de esta actividad especial que los jóvenes han de presentar. Bien, vamos a entrar en el tema de hoy. Y el tema de hoy tiene una connotación muy particular porque está relacionado con la experiencia de una persona que ha conocido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y ha decidido aceptarlo y ha decidido bautizarse como testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Me estoy refiriendo a nuestro hermano querido Wilson Méndez. Y le voy a pedir a Wilson que pase acá un momento. Vamos a ver con quién podemos dejar a los niños ahí. Él vino hoy con sus niños y viene con su mentor espiritual, el hermano Gary, que ha sido su inspiración también. Saben que en la vida de una persona generalmente hay un ser humano que actúa. De una forma u otra Dios lo usa para guiarlos a la verdad. En este caso tenemos aquí una hermanita, póngase de pie, diga su nombre. Silvia Cruz. Silvia Cruz está viniendo a nuestra iglesia por la dirección del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está usando a nuestra hermana, póngase de pie, diga su nombre. Marta Lilian García. Ella asistía a la iglesia pentecostal y ha tomado la decisión de venir a esta iglesia y no fallar aquí más. Y Silvia la está guiando, la está instruyendo y ella hoy está feliz porque por fin Dios le respondió su oración de llegar a una iglesia que estudie la Biblia y que la ponga en práctica. Así que bienvenida sea. Esto es lo que está pasando aquí también. Cuando Jesús hizo discípulos, ¿para qué hizo discípulos? Para predicar, para hablar. Una persona por sí sola generalmente no puede encontrar fácilmente la palabra de Dios, aunque lo puede hacer, pero es muy difícil. Ustedes recuerdan el caso del eunuco que estaba leyendo las escrituras, el etíope, ¿recuerdan el caso ese? Y estaba interesado, era un hombre sincero, estaba leyendo las escrituras, pero ¿cuál era el problema del eunuco? ¿Cuál era el problema del eunuco? Que no entendía, no podía interpretar, él no sabía cómo aplicar los conceptos que estaba leyendo en la escritura. Y el Espíritu Santo mandó entonces ¿a quién? A Felipe, para que Felipe fuera su mentor. Y Felipe le habló y le explicó todo y él entendió y dijo, bueno, pues aquí mismo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y fueron bautizados o fue bautizado en aquel mismo momento. Es decir, que Dios está buscando mentores, está buscando personas que se dejen guiar por el Espíritu Santo para encontrar almas sinceras que están deseosas de conocer la verdad.
Y yo decía el miércoles precisamente que la iglesia nuestra tiene un mensaje singular. La iglesia adventista, no por ser mejores que los demás creyentes de ninguna parte, porque nosotros no somos mejores que nadie. Hay creyentes de otras denominaciones que tienen más fervor que nosotros y más devoción que nosotros, pero tristemente no tienen el mismo mensaje que nosotros tenemos. Y es importante que nosotros podamos explicarle a esos hermanos bellísimos de otras denominaciones que hay un mensaje extraordinario que tenemos que conocer de la palabra de Dios y que debemos practicar. Y Dios nos ha llamado para ser discípulos y hacer discípulos en el nombre del Señor. Ok. Y este es el caso. Gary nos va a contar brevemente la experiencia de cómo llegó el contacto y él nos va a decir lo que él experimentó. Rapidito. Bueno, yo lo conocí a él como ustedes saben, 2 weeks ago, cuando hablamos de cuando él trajo su programa, yo lo conocí trabajando en New Jersey y al principio era una relación fuerte porque yo le quería dar, nos llevábamos. Él tiene una personalidad muy hablador, que habla mucho. ¿Ese es Wilson? Ajá. No parece, no parece. Pregunta. Oh. Muy relajón. Y yo no sabía qué hacer en esa compañía. Yo no tenía mucha experiencia y muchas veces me sentía humillado, relajado. Pero como quiera me sentía bien trabajando con él y algo me llamaba hacia él. Y fue hasta que salió la película The Passion of the Christ, La Pasión de Cristo. ¿Ustedes se acuerdan? Fue como en el 2003 o 2004. Él me hizo varias preguntas y él me dijo varias cosas personales que después de ahí yo se lo decía a mi mamá: mami, yo creo que Dios me dio un trabajo a mí con él. Y eso fue 10 años atrás. So, ya en el 2005 yo me mudé para acá. Le hablaba breve porque él no preguntaba mucho. Yo dejaba que él me hiciese la pregunta. Yo no quería llenarle de información o decirle lo adventista, esto, no, nada. Cuando él me preguntaba, yo lo que él me decía con la Biblia se lo respondía. Y nos mudamos para acá y al año siguiente él se muda para acá también. Pero antes de mudarme yo le di panfletos, libros a todo el mundo en el trabajo y a él le di también y vine. Y cuando vi que vino para atrás, yo entendí que el trabajo que yo tenía con el Dios, me dijo que yo no lo había terminado. Y poquito a poquito fueron cositas que Dios me dio a mí, que lo chocó a él, y así como el etíope, él quería entender, a saber, y con la Biblia se le habló. Gloria a Dios. Bueno, Wilson, ¿qué experiencia tú nos puedes contar de este encuentro con el Señor a través de todos los medios que Dios usó para que tú pudieras llegar hoy a formar parte del pueblo de Dios? Perdón porque yo no hablo español bien. Okay. Yo voy a aplicar en inglés. Okay. Well, like Gary said, I met him in New Jersey, and there was a time in my life where I was not walking with Christ, and I was curious, and he wanted to know, after I saw the Passion of Christ, he wanted to know, why I was the way I was. Él dice que cuando él me conoció a mí, él estaba en caminos diferentes y que yo, después que él vio la pasión de Cristo, yo le hacía preguntas a él, porque él me trajo la conversación a mí. So, I explained to him that I grew up Catholic. I got baptized in a Catholic church. My family didn't go much, so we just went Easter and Christmas Day. And after that, years later, my mother went to a born-again Christian church. So I started going with her every Sunday. I didn't want to go, but I just followed my mother. Then shortly after that, my mother was diagnosed with AIDS. So as she was sick, the church, this is in Long Island, the church, they didn't, like, her friends didn't talk to her anymore. So she was home and she would cry
And I knew after that, it was like I explained before, it's like friendly fire. You know, we all want to be here, we all want to walk with Christ, but sometimes we got to watch the way that we treat our brothers and sisters. Él está diciendo que cuando él era joven, él iba a una iglesia con su madre y que él me dijo a mí eso y eso fue lo que me tocó hacia él y que su mamá falleció, fue diagnosticada con el SIDA y ella iba a una iglesia en ese tiempo cuando yo era joven, cuando él era muy joven y que cuando se diagnosticó su enfermedad, la gente de la iglesia, sus amistades la empujaron hacia el lado y que eso la hirió mucho a ella y también lo hirió mucho a él hacia las iglesias. So after that, I told myself, I grew a chip on my shoulder, and I told myself that I'm not going back to church, and that's it. Él dice que él se puso así bravo contra las iglesias y le creció una paja en el hombro y dijo que él nunca más va a volver a una iglesia y nunca más va a querer mezclarse con gente así. So after that, I tried once or twice. I went to some other churches, and it seemed, I felt like I was being recruited. I felt like, and I actually saw, I went to church. After church, we went to the pastor's house. Right after that, we had a dinner, and they had a board with names on it, and my name was on it. So the guy who brought me to the church, it didn't feel right because I felt like I was being recruited, and the guy who brought me to church had pressure on him to get as many people as possible to the church, and to me, it didn't feel right. Dice él que cuando eso le pasó cuando él estaba en la militar, él comenzó a visitar una iglesia y el muchacho que lo estaba llevando estaba sintiendo presión de la iglesia y del pastor que él tiene que llegar a un sinnúmero de personas para traer a la iglesia. So él un día fue a la iglesia y después de la iglesia fue a la casa del pastor y él vio como ellos tenían una calcomanía con todos los nombres de la gente que ellos tienen que traer. Y el nombre de él estaba ahí, pero que no era nada genuino, era cosa de números. So él no le agradó eso. So after that, they kept coming to my room in the military, kept inviting me, and when I told them that I didn't want to go, they looked at me like as if I was going to hell. So in one instance, my mother was shunned with her sickness, and in this instance, I was shunned because I wouldn't go to their church. So they looked at me like that was it for you. Dice él que cuando él le dijo a ellos que no se sentía más bien y no quería seguir, que ellos lo miraron a él, tú estás encomendado al infierno. So él dice, en un instante me desprecian a mi mamá y en otro instante me están despreciando a mí. So usted sabe que el caminar y el ser cristiano es una batalla en la que uno dice, la Biblia lo dice, que somos un libro abierto. Y abierto para la humanidad, para que todo el mundo nos vea. Y pido que ninguno de nosotros seamos así y que si tenemos algo así, que lo borren, porque no están haciendo el trabajo de Dios. No por ser adventista, no por ser cualquier denominación. Acuérdense que Jesús no tuvo religión, Él tuvo a presentarse a Él mismo. Amén. Usted sabe, y eso me tocó muchísimo cuando Él me dijo eso, y yo me acuerdo cuando Él me dijo a mí todo eso, yo estaba manejando hacia mi trabajo y a mí me salían las lágrimas, porque yo decía, entonces, ¿cómo yo le voy a hablar a Él? Y había otro que era mucho más fuerte que Tiro. Y Tiro me decía, yo no sé por qué tú hablas con él, porque él cada vez que tú hablas con él, tú te incomodas y él lo hace para que tú te incomodes. Y él se acuerda, se llama Alex, de New Jersey. Pero yo me veía con una batalla en cómo yo voy a hablar de la palabra, ya cuando antes de mí habían hecho un gran hoyo, ustedes saben. Dios fue la persona que porque yo tengo defectos, no le voy a decir que soy perfecto.
Hermano, mire, le voy a decir algo. Aquí hay 3 personas que trabajan conmigo. Ese es el uno, ese es Junior, el adventista también, y aquel señor que ve allá, parece a Nico. Es una visita, y su esposa que está al lado de nosotros. Ellos son de la iglesia, no son adventistas, pero son como mi familia. Allá somos muy pegados, y ellos saben todas mis debilidades. Yo he sido muy claro con él. Pero, ¿qué le digo? Seamos un libro abierto. Y no solamente porque estamos aquí en la iglesia somos mejor que nadie. Acuérdense que delante de Dios nosotros somos nada. Y así tenemos que traer a los demás y valorizarlo igual. Okay. So when I told him this, and I told him what was going on in my life, and what had gone on in my life, I was relieved because I said, finally, okay, he knows my story, now he'll leave me alone. So about maybe 5-6 years later, we continued to work together in Florida, and then he showed me a video that had to do with music, and it had to do with a lot of witchcraft and music, and that opened my eyes, and I started watching these videos that would have a lot of scripture and show how the musicians were going against scripture. So that's when I said, well, they call it the greatest story ever told, then I need to read it. Dice él que él pensaba que después que él me dijo toda la historia yo me iba a dar por vencido. Pero no podía porque yo sabía que Dios me lo estaba dando a mí para hacer un trabajo. Y yo tenía un trabajo que hacer, y así cuando volvió a mudarse para acá, yo seguía conversando con él y le mostré un video que él habló de él en su charla, y que él vio las escrituras y dice que las escrituras, él dice, es la historia más grande dicha. Él quiso saber de ella, y por eso es que está aquí ahora presente. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Lo que yo le voy a decir, un reto que yo le hice a él. Yo le estaba dando estudio bíblico, pero por situaciones no se pudo terminar. Yo le dije a él, yo te reto que tú leas la Biblia desde el principio al final. Haz el año bíblico. Olvídate de adventista, de cualquier religión. Lee la Biblia desde el principio al final. Es el reto que yo le di a él. Y como dice Martin Luther, solo escritura. Solo la escritura. Solo la escritura. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hoy, después de todo, él le entregó su corazón al Señor Jesucristo, y él ha decidido bautizarse, y la decisión que él ha tomado la quiere hacer realidad en el mar. Es decir, que él quiere ser bautizado en el mar. Por lo tanto, después de este culto, los que tengan disposición, vamos a acompañarlo al mar, y allí lo vamos a bautizar para la gloria del Señor. Él tiene un versículo preferido que va a leer. Él tiene un versículo preferido y una cotación del conflicto de los siglos que no sé cómo él llegó a ella, pero aquí viene su... So this one's going to be, Gary said that I should come here and pick a scripture. And he knows how hard I've been reading this Bible. And I said, man, I got so many scriptures, I don't even know what to choose from. But when I study, I categorize what I'm studying about. If it's about baptism, death, so I separate them. And this one, I didn't know where to put it, so I put it under, I titled it Good Stuff, to keep it simple. Okay, this one's Lamentations 3, 22 through 26. Go ahead. En Lamentaciones capítulo 3, del 22 al 26. All right, it goes, through the Lord's mercies we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. Therefore I hope in him. The Lord is good to those who wait for him, to the soul who seeks him.
It is good that one should hope and wait quietly. Amén. Dice que yo le dije a él, como es tradicional, que uno traiga un versículo para su bautismo. Y él me dijo, bueno, yo tengo tantos. Y él tiene una libreta que él lo categoriza así de bautismo, de la muerte, de todos. Y él encontró este y él no sabía dónde ponerlo. Y él le dice, cosas buenas en la categoría de este. Y oigan lo que él pidió. Lamentaciones 3 del 22. Lo voy a leer. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca descayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Bien, quisiera saber si la iglesia está feliz y quiere aprobar este bautismo de nuestro hermano Wilson en esta mañana. Bien, gloria a Dios. Así que el cielo, la iglesia se regocija juntamente con el cielo y vamos a participar después que traigamos el último de él es este. Léelo. Okay, this is from The Great Controversy. And when I started reading the Bible, I was lucky because I'm a lazy reader. So I got an audio app. So it reads the Bible to me. Okay. I also found The Great Controversy audio app. So it reads it to me. So in this one, I was driving in my car, and it meant a lot to me because it felt like this is how I felt when I heard it. And this is under an American reformer. I saw that the Bible did bring I saw that the Bible did bring to view just such a savior as I needed. And I was perplexed to find how an uninspired book should develop principles so perfectly adapted to the wants of a fallen world. I was constrained to admit that the scriptures must be a revelation from God. They became my delight. And in Jesus I found a friend. Amén. The Savior became to me the chiefest among 10,000. And the scriptures, which before were dark and contradictory, now became the lamp to my feet and light to my path. My mind became settled and satisfied. I found the Lord God to be a rock in the midst of the ocean of life. The Bible now became my chief study, and I can truly say I searched it with great delight. I found the half was never told me. I wondered why I had not seen its beauty and glory before, and marveled that I could have ever rejected it. I found everything revealed that my heart could desire, and a remedy to every disease of the soul. I lost all taste for other reading, and applied my heart to get wisdom from God. Él lo leyó de la gran controversia y esa es una cuotación de Guillermo Miller y dice, discernir que la Biblia presentaba precisamente un Salvador como el que yo necesitaba, pero no veía como un libro no inspirado pudiera desarrollar principios tan perfectamente adaptados a las necesidades de un mundo caído. Me vi obligado a admitir que las Sagradas Escrituras debían ser una revelación de Dios. Llegaron a ser mi deleite y encontré en Jesús un amigo. El Salvador vino a ser para mí el más señalado de 10,000 y las Escrituras, que antes eran oscuras y contradictorias, se volvieron entonces antorchas a mis pies y luz en mi senda. Mi espíritu estuvo calma y satisfacción. Encontré que el Señor Dios era una roca en medio del océano de la vida. La Biblia llegó a ser entonces mi principal objeto de estudio y puedo decir en verdad que la escudriñaba con gran deleite. Encontré que no se me había dicho nunca ni la mitad de lo que contenía. Me admiraba de que hubiese visto antes su belleza y magnificencia y de que hubiese podido rechazarla. En ella encontré revelado todo lo que mi corazón podía desear y en un remedio para toda enfermedad de mi alma.
Perdí enteramente el gusto por la otra lectura y me apliqué de corazón a adquirir sabiduría de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Wilson. Que Dios le bendiga. La iglesia le acoge grandemente por su testimonio. ¿Ok? Gracias, Gary. Una cosa, no se sientan mal porque él se va a bautizar aquí, pero tenemos planes él tiene planes de ir a la iglesia de Pompano porque es en inglés. Si no lo vean aquí, no piensen que el trabajo de él ha terminado y que no es parte de nosotros. Porque otros vendrán y si son de habla inglesa estarán allá en esa iglesia. Que Dios se bendiga, hermano. Yeah. Pero hay que enseñarle un poquito más de español para que venga a menudo por acá. Hoy es un día maravilloso. Hoy el Espíritu de Dios está haciendo revelaciones extraordinarias. Es la experiencia que estábamos hablando precisamente en la clase bíblica hoy. Empezamos estudiando la clase bíblica con el San Juan 5:39, que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, que la Biblia es la mayor revelación que Dios le ha dejado al hombre para conocer a Jesús. Además de Jesús mismo, que vino a la tierra a revelarse a sí mismo, o a revelar a Dios el Padre. Pero tenemos que escudriñarla. No solamente leer, escudriñar, buscar, indagar, profundizar, para poder descubrir en ella las verdades que Dios nos ha dejado. Y en esta clase que tuvimos hoy, usamos un versículo que quisiera que ustedes compartan conmigo, que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 21. Esta porción de la Escritura reafirma lo que Wilson acabó de expresar y lo que nosotros también debemos conocer. El apóstol Pedro está diciendo allí, 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 19 en adelante, dice: tenemos también la palabra profética más segura. Gracias por ese amén. Tenemos también la palabra profética más segura. Hay otra versión que dice más permanente. Es decir, que no hay nada que se pueda haber dicho por ahí que pueda competir con lo que ha dicho la palabra de Dios, porque este es un libro inspirado. Dice: a la cual hacéis bien de estar ¿cómo? Atentos. Ahí es donde está el detalle. No solamente tener el libro, no solamente estar seguro que esta es la palabra de Dios, sino que hay que estar ¿cómo? Atentos, como a una, ¿qué cosa? Antorcha que alumbra en lugar oscuro. Si usted está en un lugar oscuro y tiene una antorcha, pero no está atento, la antorcha no lo va a evitar que usted caiga en un hoyo porque usted no está prestando atención. Usted tiene que estar con la antorcha, pero tiene que estar atento a ver dónde la antorcha está alumbrando que hay un peligro o que hay un camino a coger. Por lo tanto, dice que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ese día llegó para Víctor. El Señor lo guió a través de la palabra de Dios y el día se esclareció para él. Y conoció a Jesús, que es el lucero de la mañana, que es el que alumbra el corazón, que es el que trae paz y gozo a nuestra vida. Por lo tanto, queridos hermanos, en esta mañana yo estoy exhortando a todos, los que la leen, que la sigan leyendo y que la escudriñen. Y los que no lo hacen, que por favor dediquen tiempo a estudiar la palabra de Dios. Porque es a través de ella que podemos conocer a Jesús. Ellas son las que dan, ¿qué cosa? Testimonio de mí. Jesús se revela a través de su palabra. El Espíritu Santo promete guiar a toda verdad al que busca de todo corazón la verdad. Ahora, Él se va a bautizar hoy. Y alguno quizás pudiera decir, bueno, ¿y el bautismo qué es lo que representa en todo el proceso del plan de la salvación? Y casi no tenemos tiempo para hablar de esto, pero vamos a usar unos minutos para explicarlo brevemente. Y lo primero que debemos entender es que el ser humano, tristemente, estaba perdido, estaba complicado
en su relación con Dios. Si miramos el cuadro de una manera rápida, podemos ver cósmicamente el dilema que comenzó en el mismo cielo. Se rebeló Lucifer. Los niños pueden ayudarme a entender esto, ¿verdad? Lucifer se rebeló contra Dios en el cielo, Lucifer. Y él tuvo que ser arrojado del cielo. Y él buscó un lugar donde poner su dominio, porque él quería ser como ¿quién? Como un Dios. Y entonces Adán y Eva fueron puestos en la tierra con el plan de vivir eternamente y felices aquí en el planeta Tierra. Y Dios le dio toda autoridad y todo dominio sobre peces del mar, aves de los cielos. Toda la criatura iba a estar a su disposición. Pero Dios le puso una prueba. La prueba fue obediencia. La prueba fue obediencia, porque ya había pudiéramos decir, la libertad que Dios le había dado a los seres creados había sido afectada por la desobediencia de un ser creado y otros ángeles que se rebelaron. Ahora Dios quería poner a Adán y a Eva la libertad de que ellos eligieran a quién quería servir, y le puso un árbol del conocimiento del bien y de qué, y del mal. El día que ustedes desobedezcan o coman de esa fruta, van a conocer el mal y van a experimentar el mal. Mientras no lo hagan, van a vivir felices y eternamente. Ya ustedes saben la historia. Adán y Eva desobedecieron a Dios por elección. Eva fue engañada, pero Adán finalmente siguió el mismo camino. Y vino la consecuencia de la desobediencia sobre ellos. Ellos quedaron afectados por el pecado, porque la desobediencia a Dios es pecado. La desobediencia a Dios es rebelión, es pecado. Y lo que sucedió fue que el ser humano, por descendencia de Adán y Eva, quedamos todos afectados por esa herencia de pecado. Una herencia que nos lleva a ¿qué cosa? A la muerte. Y la muerte hubiese sido eterna. Es decir, tendríamos que morir para siempre sin esperanza de ningún tipo si Dios no interviene. Y desde el momento en que Adán y Eva pecaron, Dios intervino y les dio una promesa que iba a levantar una simiente que le iba a aplastar la cabeza a ese rebelde, Satanás, y él iba a dominar, iba a volver a reinar. Y ellos creyeron en eso y Dios les dio una prueba para que manifestaran esa creencia a través de ofrendas que ofrecían al Señor por medio de corderitos. Esos corderitos estaban representando ¿a quién? Al Jesús o al Mesías, como ellos lo llamaban, que habría de venir un día a ofrecerse él como sustituto finalmente por el hombre. Pero mientras tanto los corderitos hacían esa función. La sangre del cordero era representativa de la sangre que Cristo iba a derramar por los pecadores. Y esa historia avanzó en todo el Antiguo Testamento, ellos creyendo y confiando en que la gracia de Dios se manifestaría en ellos a través de la sangre del cordero que representaba al Mesías. Cuando el Mesías vino, entonces se acabaron los corderitos y ahora nosotros ponemos nuestra fe en el que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Cristo Jesús. Y ahora el relato es, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree o crea no se pierda, no se muera para siempre, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Y esa vida eterna está en Jesucristo. Esa vida eterna Jesús la ganó por nosotros. Él pagó el precio de nuestro rescate para que nosotros podamos recibir la gracia de Dios. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? Es el regalo que Dios le ha dado a la humanidad, que Dios nos ofrece gratuitamente por aceptar por la fe lo que Dios ha provisto para nuestra salvación. Hay un relato en la Biblia que nos indica cómo esa gracia puede llegar a nosotros una vez que la aceptamos. Y ese relato de un hombre que se llamó Nicodemo está en San Juan capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Dice que era un hombre que se llamaba Nicodemo. Él era un principal entre los judíos, un hombre destacado en la nación judía. Este vino a Jesús de noche porque sintió la inquietud de que Jesús podía ser verdaderamente un enviado de Dios. Y cuando llegó Jesús, Jesús le dijo a Nicodemo unas palabras muy trascendentales
que forman parte, pudiéramos decir, de la esencia del Evangelio. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo quedó perplejo frente a esa declaración y trató de buscar un argumento para tratar de explicar su confusión. Y dijo, ¿acaso tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Y Jesús replicó, lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es ¿qué cosa? Espíritu. No te maravilles que te haya dicho eso. Definitivamente, hermanos, el hombre natural no puede discernir las cosas de Dios, las cosas espirituales. Para el hombre natural, carnal, las cosas de Dios son como ¿qué? Como locuras, no puede entender. Pero el hombre espiritual puede discernir las cosas espirituales y entender. Básicamente Jesús estaba tratando de que Nicodemo pudiese mirar espiritualmente el concepto del nuevo nacimiento y pudiese entenderlo. Y es importante que Jesús le haya dicho que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el reino de Dios no era lo que Nicodemo realmente estaba esperando. Nicodemo, tristemente, como el resto de la nación judía, estaban esperando un reino terrenal donde el Mesías que ellos esperaban pudiese reinar y ellos juntamente con el Mesías dominar a los romanos y el mundo en general. Pero Jesús estaba hablando de un reino diferente. Jesús estaba hablando de un reino espiritual. Jesús estaba hablando de un reino de gracia, de perdón. Un reino donde el ser humano pudiese volver a recibir lo que había perdido en el Edén. Por eso es que cuando hablamos del reino de Dios, Jesús se está refiriendo a un reino de gracia, un reino divino. El reino de Dios, por lo tanto, no es ni comida ni bebida. El reino de Dios no es pertenecer a una religión. El reino de Dios no es un credo o una práctica religiosa. El reino de Dios no son doctrinas o tradiciones. El reino de Dios es aceptar la gracia de Dios y el regalo de la salvación por la fe en Cristo Jesús. El reino de Dios es una experiencia personal con Dios. El reino de Dios es una relación espiritual con Cristo. El reino de Dios es vivir cada día bajo la dirección del Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Y ese es el reino que Dios quiere establecer en tu vida, Wilson. Un reino que se vaya más allá de las prácticas tradicionales, de ir a la iglesia o de hacer estos ejercicios religiosos. Es una relación directa y permanente con Cristo Jesús. Ese es el reino de Dios. Por eso Jesús les dijo a ellos, cuando ellos estaban hablando del reino, dice, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está aquí, está a tu lado, y ustedes no lo perciben, no lo reciben, porque estaban ciegos mirándolo o buscándolo desde el punto de vista carnal. Nosotros tenemos que ser espirituales. Por eso es que el nuevo nacimiento, Jesús le dijo a Nicodemo, que tenía ese problema, le dijo, tienes que nacer de nuevo, nacer del Espíritu y nacer del agua. El nacer del agua tiene un significado, Wilson. El nacer del agua, si uno lo aplica a la experiencia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, nos encontramos la experiencia de Juan. Juan el Bautista bautizaba por agua. Pero el bautismo de Juan era bautismo de arrepentimiento. Todos los que venían a ser bautizados, lo que Juan le pedía era que se arrepintiesen. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando la persona confesaba y reconocía que era pecador y que necesitaba redención, entonces Juan lo bautizaba. Pero Juan, cuando Jesús apareció a ser bautizado, le dijo, ese es el que yo les hablé, que él va a bautizar con un bautismo que yo no tengo. Es el bautismo del Espíritu Santo. Él va a bautizarlo con Espíritu Santo y con fuego de Dios. Por eso Jesús les dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo en el bautismo del agua, que es el reconocimiento de que tú eres pecador, y en el bautismo del Espíritu,
que es el poder que Dios tiene para renovar nuestra vida y conducirnos en la nueva experiencia después que hemos sido bautizados. Es decir, cuando una persona se bautiza, inmediatamente que reconoce que es pecador y se entrega a Cristo, entonces el Espíritu Santo debe tomar control de su vida. Porque es imposible vivir una nueva vida si el Espíritu Santo no está controlando tu vida. ¿Y saben qué? Generalmente pasa lo que le pasó a Jesús. Cuando Jesús mismo fue bautizado, el mismo Jesús fue bautizado, inmediatamente que salió del agua, ¿quién tomó control de Jesús? ¿Quién tomó control de Jesús inmediatamente? El Espíritu Santo. ¿Y a dónde lo llevó? ¿A dónde lo llevó? Al desierto. ¿Para qué? ¿Estás oyendo eso, Omar? Cuando una persona se consagra a Dios y se dedica a Dios, el Espíritu Santo te toma y te dirige, y muchas veces, y la mayoría de las veces, te lleva a confrontarte. La gente piensa que cuando se bautiza, ya va a empezar una vida ahora sabrosa, ya me bauticé, se van a acabar los problemas, ya no va. No, es todo lo contrario. Ahora tienes que ser entrenado en la nueva vida. Tienes que empezar a vivir una nueva vida, pero esta nueva vida, el que tiene el control ahora, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él es el que te va a guiar, Él es el que te va a tomar, es el que te va a dirigir, es el que te va a poner donde quiera que te ponga. Y donde quiera que Él te ponga será el mejor lugar, porque va a ser donde Dios quiere que tú estés. Aunque estés sufriendo, aunque estés padeciendo, aunque estés perdiendo, aunque estés como estés. Por lo tanto, el mensaje del Nuevo Testamento para los hijos de Dios es bien importante. Porque una vez que nosotros somos engendrados, según dice allí San Juan capítulo 1, vamos a leer este versículo, que es un versículo muy trascendental en esta experiencia del nuevo nacimiento. Capítulo 1 de San Juan, versículo 12, dice allí: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué cosa? Potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Nosotros perdimos ese privilegio. Cuando pecamos, nos convertimos en esclavos del pecado. Ahora Jesús vino para rescatarnos y darnos una nueva herencia de ser hechos hijos de Dios por la fe en su sacrificio y en su sangre. Ahora dice el versículo 13, los cuales, esos hijos de Dios, no son engendrados ¿de qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad ¿de quién? De Dios. Ese engendramiento es un engendramiento espiritual. Eso no tiene que ver ni con papá ni con mamá. Hay muchos hijos que creen que porque mamá y papá son cristianos y ellos automáticamente tienen ganada la redención. Eso no tiene que ver. O algunas personas porque existen una iglesia determinada no tiene nada que ver. O porque conocen un cúmulo de doctrinas extraordinarias no tiene nada que ver. Usted tiene que nacer o haber sido engendrado por Dios. Y Dios nos engendra a nosotros. ¿Ustedes saben por qué medio? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace ese milagro en nuestras vidas. El milagro ese tan inexplicable que cuando Nicodemo comenzó a entender un poquito, le preguntó a Jesús, ¿y cómo se hace eso? Y Jesús le dijo, ¿y tú llevas tanto tiempo siendo un maestro de Israel y no sabes eso? Y Jesús ni siquiera se lo explicó. Ustedes saben que Jesús no explicó eso porque los milagros no se pueden explicar. Jesús nada más que le puso una ilustración. ¿Cuál ilustración le puso? Eso es algo que no se puede explicar. Eso es como el viento, que donde quiera sopla y tú no sabes ni dónde va ni a dónde viene. Eso llega sin tú esperarlo, eso llega sin tú saberlo. Cuando tú vienes a ver, te encuentras que estás metido dentro de la gracia de Dios y que te empezaste a actuar diferente y la gente empieza a decir, oye, pero tú eres otra persona. La familia empieza a mirar cosas diferentes, algunos empiezan a criticarte, pero ya tú te estás volviendo más. Cuando el creyente inclusive, que ya está bautizado en la iglesia, quiere consagrarse por medio del Espíritu, hasta los hermanos dicen, oye, yo te veo que tú te quieres hacer más santo que los demás. Todo eso pasa. Y usted mismo se sorprende de que la gente le diga, oye, pero te estás vistiendo diferente, estás andando diferente, estás caminando diferente, te ves diferente.
Todo eso sucede porque eso es la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y voy a concluir con esto que dice Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, que es un capítulo que todos debiéramos leer completamente. El apóstol Pablo está haciendo aquí una referencia a la nueva vida en Cristo Jesús. La nueva vida dice, así que hermanos, capítulo 8, versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué cosa? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, oigan bien, si por el Espíritu, Wilson, hacéis morir las obras de la carne. Si por el Espíritu, ¿qué Espíritu? El Espíritu Santo, no el tuyo. Tú no puedes luchar contra ti mismo, contra tus tendencias por ti mismo. Pero el Espíritu pelea por ti. Tú lo que vas a entregar tu voluntad a la disposición del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entonces te va a guiar y va a tomar control de tu vida, y Él va a pelear por nosotros. Él es el intercesor, Él intercede por nosotros. Lo que tú vas a poner, tu voluntad débil, la vas a poner en las manos de Dios a través del Espíritu, y Él entonces va a tomar control. Y Él es el que va a pelear. Él es el que va a luchar, es el que va a salvar, es el que va a guiar. Y ahora dice, porque todos, ¿cuántos dice? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué cosas son? Es decir, si usted quiere saber si verdaderamente es hijo de Dios, la única manera posible es que usted esté siendo guiado por el Espíritu de Dios. ¿Y usted sabe cómo usted puede saber si está siendo guiado por el Espíritu de Dios? ¿Usted sabe cómo lo puede saber? El apóstol Pablo dice más adelante que el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, Él nos lleva esa convicción, Él nos lleva esa seguridad y nos hace sentirnos en paz, nos hace sentirnos seguros y confiados de que estamos en las manos de Dios. Cuando usted siente esa paz, cuando usted siente esa no confianza en usted siempre se va a sentir un miserable, porque el pecado que mora en nosotros nos hace sentir miserables. ¿Quién dijo eso? Pablo, que era un seguidor de Cristo hasta la muerte, pero él decía, miserable de mí. Pero él tenía confianza y paz, porque ya él no vivía, mas Cristo vivía en él. Y Cristo produjo en él esa confianza y esa seguridad, a pesar de que él se sentía miserable. Usted se va a sentir miserable muchas veces, Wilson, a pesar de que usted va a nacer de nuevo, a pesar de que usted se va a entregar a Cristo. Usted va a sentirse a veces que no es capaz de hacer todo lo que Dios quiere que usted haga. Pero el Espíritu le va a llevar la confirmación de que usted es un hijo de Dios y que Dios está peleando por usted y que la obra que Él comenzó en usted la va a completar hasta el día en que Jesús venga. Ahora estamos bajo el reino de la gracia, pero pronto estaremos en el reino de la gloria. Cuando Jesús venga por segunda vez, Él nos va a sacar de esta miseria humana y nos va a dar lo que nos ha prometido, estar con nosotros todos los días por toda la eternidad. Yo estoy preguntando si habrá alguna persona aquí que, como Wilson, quiere hoy también hacer su decisión y decirle a Jesús, yo quiero creer también. Yo quiero también ser bautizado. Quizás no hoy, pero quizás prepararte para que en un futuro puedas hacerlo. ¿Habrá alguna persona aquí que quiera tomar esa decisión y decirle al Señor Jesucristo, hoy, Señor, yo quiero creer. Yo quiero manifestar mi fe en ti. Porque todo aquel que en Él cree y que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, tiene la salvación. La mera confesión de Jesucristo como tu Salvador ya te garantiza la salvación. Ese es el hecho. Si hoy tú lo haces, el Señor te promete estar contigo y guiarte paso a paso hasta el día glorioso en que Él se manifiesta. ¿Habrá alguien aquí que tenga esa necesidad en la congregación, que quizás nunca se haya bautizado? Ok, si todos alguna vez fueron bautizados o no siente alguno la necesidad, voy a hacer otra invitación. ¿Puede haber alguna persona aquí que quizás se bautizó alguna vez? Quizás cuando niño. Pero hoy en día reconoce que su vida no ha estado guiada por el Espíritu Santo y ha estado más bien alejado de Dios, aunque fue bautizado alguna vez.
Y hoy quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero volver a ti. Como el hijo pródigo, quiero volver a mi casa, quiero volver a mi familia, quiero volver al Señor. Quiero regresar, volver en sí de donde yo he estado y reconciliarme nuevamente contigo. ¿Habrá alguna persona aquí que quiera decirle al Señor, no te dejes guiar por la multitud, no te dejes guiar por el temor a la gente ni qué van a decir los demás? Eso es una trampa del enemigo. Es un encuentro tuyo con el Señor. Acuérdate que el reino de Dios, gloria a Dios por este caso. El reino de Dios no es multitud. El reino de Dios no puede ser estorbado por personas. El reino de Dios es una relación personal con el Señor. Y si tú sientes hoy ese contacto con Cristo, si el Espíritu de Dios te está invitando a aceptar esta invitación del Señor, como lo está haciendo nuestra hermanita, no lo dejes para otro momento. No te acobardes, no tengas temor. El Señor te está llamando para que tú lo puedas hacer. ¿Alguien más se quiere sumar a ella? ¿Alguna otra persona que quiera sentir también o expresar también al Señor el sentimiento que le embarga? Bien, venga acá, hermanita. Vamos a orar por usted. Venga acá, venga aquí que quiero orar por usted acá en esta mañana. Y igualmente que Wilson, venga aquí también. La otra invitación es, ¿habrá algún hermano? Omar, tú también quieres venir. Gloria a Dios, Omar. Gloria a Dios. Todavía hay tiempo para alguno más que siente que su vida no ha estado en armonía, aunque fue bautizado alguna vez, pero quiere renovar su compromiso con el Señor y tomar el testimonio de Wilson para comenzar una nueva experiencia con Cristo. Gloria al Señor, Omar, que Dios te bendiga. ¿Habrá alguno más? Este es el momento que Dios te puede estar brindando. Quizás no se dé tan a menudo esta oportunidad para ti, que Dios te está llamando directamente desde este lugar. Ok, vamos a orar por este grupo especial aquí. Bendito Dios, aquí están estos hijos tuyos. Están aquí con el propósito de manifestar, Señor, que creen en ti, que creen en tu palabra y que creen en tus promesas y sobre todo que creen en el perdón de sus pecados por medio de Jesucristo. Señor, añade tu gracia sobre ellos. Esa gracia redentora que tú ofreces a todos los que creen en Jesucristo. Y que el Espíritu Santo pueda tomar control de sus vidas desde este momento hasta la eternidad. Y que ellos puedan vivir siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. Y que ese Espíritu los pueda conducir a toda verdad. Y que a través de tu palabra ellos puedan vivir la nueva vida en obediencia a ti, seguros en que están haciendo tu voluntad. Te pedimos una bendición para la iglesia en pleno en esta mañana. Para que aún aquellos que ya han sido bautizados, que podamos todos sentir la necesidad de glorificar tu nombre en nuestras vidas y de demostrar por nuestro testimonio ver que verdaderamente somos tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Estaremos en contacto con ustedes para ayudarles a crecer en la nueva experiencia. Y Víctor, su tiempo ha llegado. Que Dios, ¿cuántos saludan a nuestro hermano nuevamente? Dios les guarde.